Una de las cosas que vamos a comenzar a ver a partir de este capítulo y de la enseñanza de hoy es cómo el imperio de Satanás se va desmoronando, cómo el enemigo va siendo destruido, todo lo que lo rodea a él, todo lo que era su fortaleza, todo lo que representaba para él poder, se va a ir desmoronando hasta llegar al final de Apocalipsis, donde él es enviado al lago de fuego y azufre. Y vamos a comenzar con un punto neurálgico aquí. Seguimos entonces en el capítulo 12. Quiero releer un poco lo que estudiamos hace 8 días, como para enganchar con lo que vamos a estudiar en esta noche. Y dice Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 6, dice lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1270 días. Hace 8 días descartamos que esa mujer fuera o la iglesia o que fuera la misma Virgen, de acuerdo a la doctrina católica. Y determinamos que esa mujer que está de alumbramiento, que está trayendo un hijo, esa mujer está representada en Israel. Israel es esa mujer que sirvió, digámoslo así, como medio para que viniera el Mesías prometido. Pero la pregunta que me hacía era, ¿desde cuándo el enemigo, o sea, Satanás, comenzó a odiar al pueblo de Israel? Y si nos ponemos a mirar, pues desde siempre el enemigo ha odiado a Israel. Y desde siempre, cuando nosotros miramos todos esos imperios que nosotros observamos en el libro de Daniel, encontramos que todos esos imperios, todos llegaron a destruir en parte al mismo pueblo de Israel. Todo estaba en el plan de Dios, pero nosotros miramos que, aunque estaba todo en el plan de Dios, vemos que el enemigo como instrumento en ese plan tuvo la tarea prácticamente de perseguir al pueblo de Dios. Ahora, el comienzo de todo esto, el comienzo de toda esta persecución, el comienzo de todo este odio, el comienzo de lo que nosotros ahora estamos viendo como el fin, está en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, dice lo siguiente, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, si vamos a mirar desde cuándo el enemigo es enemigo, no digamos del pueblo de Israel, enemigo de esta promesa que Dios hace, y buscar el sentido, cómo iba Dios a cumplir esta promesa de que habría alguien que se levantaría contra él y él le heriría en el calcañar, pero la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Entonces, este pasaje es un pasaje profético donde Dios está prometiendo que el enemigo va a ser derrotado, va a ser vencido. Ahora, luego, en medio de los tiempos, aparece un hombre que se llama Abraham. Y a Abraham es hecha la promesa de que de él iba a salir una nación poderosa, una nación grande, y es declarada como el pueblo de Dios. Ese pueblo pasa por la esclavitud en Egipto y en medio del desierto es elegido como el pueblo de Dios.
Dios llama a ese pueblo mi pueblo, y Dios llama al pueblo de Israel como su especial tesoro. Y dentro de ese pueblo de Israel, tiempo después, aparece un rey. Y aparece un rey que se llama David. Y a ese rey se le hace una promesa. Se le hace la promesa de que en su trono será eterno, universal. Y que habrá un rey que reinará por la eternidad. Un rey que nunca jamás será quitado del trono de David. Y entonces ahí podemos ver que viene como encauzándose todo a medida que se va reduciendo todo, de comenzar. La mujer como tal representa a toda la raza humana y se va cerrando todo hasta encontrar solamente un linaje, el linaje de la descendencia de David. Ahí encontramos nosotros entonces la clave para la persecución que hace esta bestia y quiere destruir el pueblo de Israel. Y lo hemos visto a través de toda la historia. Y si miramos un poquitico hace unos días, hace un tiempo, hace un año, vemos también que la historia no deja de repetirse, la persecución al pueblo de Israel. Y si miramos 55, 60 años atrás, vamos a ver un hombre que quiso formar un imperio parecido al imperio romano, que fue el imperio que se llamó el Tercer Reich, que estaba dirigido por Hitler y se dedicó a perseguir al pueblo judío. Entonces, todo esto está conllevando a que nosotros entendamos hoy que desde el principio hasta este tiempo moderno, Israel ha sido perseguido por el enemigo, utilizando pues seres humanos, pero siempre ha sido perseguido por el enemigo. Cuando dice la palabra, continuamos ahí, entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 12, y dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Cuando nace el Mesías, no dice cuánto tiempo transcurre entre el nacimiento del Mesías y este hecho que ocurre acá de la misma gran tribulación, porque ese llevar al desierto para ser sustentada por 1260 días son 3 años y medio. Y son 3 años y medio de tribulación, de persecución del enemigo y todas las huestes de maldad. Entonces aquí dice que ella es llevada al desierto. Ella huye, dice, ella dio a luz varón y la mujer huyó. Ella misma corre al desierto, pero porque sabe que Dios le tiene allí preparado ese lugar para sustentarla en medio de la gran tribulación. Israel va a ser cuidado, hermano. Israel va a ser guardado. Israel va a ser protegido. Cuando nosotros observamos esa palabra que habla de desierto, mire que es algo tremendo, porque el desierto no solamente en muchos casos representa soledad o angustia. En ese momento el desierto representa un refugio para el pueblo de Israel. Pero dice que para ser allí sustentado, o sea, hay un propósito por el cual Dios lleva a Israel al desierto. Y esa palabra sustentar, aquí la vemos, en griego, refo, dice propiamente agrandarse, desarrollarse completamente por estar nutrido, alimentado de manera adecuada. Figuradamente, producir o experimentar un agrandamiento personal, es decir, un desarrollo espiritual por haber recibido una alimentación, nutrición o cuidado adecuado. Entonces aquí vemos nosotros cómo la palabra nos enseña que en el desierto el Señor va a fortalecer, a engrandecer a Israel. Ese va a ser el lugar que Dios tiene determinado. Y podemos decir que ese desierto va a ser un lugar donde el Señor va a cuidar a su pueblo, pero a la vez lo va a madurar, lo va a nutrir, va a desarrollar espiritualmente. Es ese lugar y ese tiempo unidos, desierto y gran tribulación,
se van a unir para que el pueblo de Israel en esos tiempos reconozca a Dios, busque y vuelva a los caminos de Dios y reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Pero entendamos que aquí el Señor a esa mujer que se llama Israel, esa mujer, ese pueblo va a ser guardado y protegido por Dios. Y dice la palabra del Señor que apareció otra señal. Entonces vemos, hay una señal que es la mujer, que es una señal en el cielo, que es Israel. Israel, que podemos decir que, hermano, que ese tiempo en que dura ese gemido de parir, digámoslo así, de dar a luz, ese tiempo de gemido no sabemos cuánto es. Lo cierto es que nace y entra, no dice tampoco el periodo, cuánto tiempo será desde el nacimiento de ese niño hasta que sea arrebatado y llevado al cielo. Pero lo cierto es que nosotros ya sabemos cuánto tiempo duró, 33 años. Y dice que fue arrebatado, uno para Dios y otro para el trono de Dios. Y eso tiene dos significados maravillosos. Uno para Dios es en ese sentido de pertenencia, que es alguien que es de Dios. Y en segundo lugar, el lugar que va a ocupar cuando llegue al reino de los cielos, para el trono de Dios. El Señor Jesucristo está destinado para sentarse como Rey, como Señor, en el trono de Dios. Esa es la primera señal que habla ahí, que es de los cielos. Y él dice que apareció otra señal en el cielo. Y vamos entonces al capítulo 12, versículo 3, que dice aquí, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y los arrojó sobre la tierra. Entonces aquí lo que vamos a ver primero, habla de un dragón, un gran dragón. Es la misma, cuando nosotros miramos, y lo vamos a ver un poquito más adelante, diferentes nombres, lo que hace referencia es que este es el mismo Satanás, que se presenta aquí con 7 cabezas y 10 cuernos. Y eso, si nos acordamos un poquito, podemos ir entonces al libro de Daniel, cuando está hablando prácticamente del Imperio Romano y habla de las cabezas y los cuernos, y que de entre los cuernos va a salir otro cuerno más potente, pequeño, comienza como pequeño y más potente, que destruye otros 3 cuernos. Eso lo vamos a ver, ahorita vamos a ver el significado de esos cuernos y de esas 7 cabezas. Pero dice la palabra que en sus cabezas tenía 7 diademas. O sea, ahorita vamos a ver la diferencia con otra bestia que aparece ahí, pero encontramos aquí que esas diademas están en la cabeza en las 7 cabezas, y que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando habla de la tercera parte de las estrellas, no olvidemos que cuando hablamos de estrellas también al comienzo del estudio del libro de Apocalipsis, esas estrellas representaban los ángeles. Y aquí lo que está hablando muy claramente es que Satanás arrastró, hizo que convenció para que lo siguieran una tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo. Y entonces él llega y arroja esa cantidad de demonios, porque no son otra cosa, demonios. El único diablo es Satanás, pero hay cualquier cantidad de demonios. Esos ángeles, esa cola llena de estrellas, se convirtieron en ángeles caídos, y esos ángeles se convirtieron en demonios y fueron arrojados, dice ahí, los arrojó sobre la tierra. Y por eso nosotros vemos hoy en día cómo el enemigo domina, y es a través de esos demonios que él arrojó sobre la tierra. Y quiero que revisemos un poquito 2 pasajes muy parecidos a este, que nos van a dar también mucha referencia acerca de las características de este gran dragón. Estos 2 pasajes son Apocalipsis 13:1, y dice Apocalipsis 13:1, dice, me paré sobre la arena del mar, está hablando ahí Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos,
y en sus cuernos 10 diademas. Este ya no tiene las diademas en las cabezas, este tiene las diademas en los cuernos. Dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ya en las cabezas es que viene marcado un nombre blasfemo, un nombre de ofensa a Dios. Y dice la palabra ahí que entonces en el anterior, esa bestia que estaba ahí escarlata siguiendo a la mujer, ese es Satanás. Pero aquí cuando vemos que sale del mar, el mar representa aquí en el Apocalipsis las multitudes, pero las multitudes de gentiles, no del pueblo judío. Salen de entre las multitudes, es que sale el anticristo. El anticristo es el que sale de entre las multitudes. Y aquí vemos nosotros que dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y no olvidemos cuando vimos nosotros, Daniel, que de esos 10 cuernos representan los 10 reyes del Imperio Romano. Eso es lo que está hablando ahí. Pero más adelante vamos a ver qué representan específicamente para esta parte de Apocalipsis. Y dice en Apocalipsis 17:3 también, dice así, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí vemos también, pero ya aparece otro personaje, y es una mujer sentada sobre esa bestia escarlata. Y no es que la mujer la esté montando y la esté dominando, es que esa mujer está siendo, digámoslo así, impulsada. El encargado de gloriar, digámoslo así, a esa mujer es el anticristo. Y él dice que ella va a sentar, o sea, todo el poder, toda la autoridad, todo lo que tiene esta mujer es basado en que ella está sobre el anticristo, no como autoridad, sino que la respalda el anticristo a ella. Entonces, ¿quién es esta mujer que aparece ahí? Cuando nosotros miramos la Biblia, encontramos que esa dice la palabra de Dios, que es Babilonia, la gran ramera. Entonces, que tiene todo el respaldo de la bestia, del anticristo. Cuando nosotros miramos esto, entonces podemos determinar que el diablo tiene un trío maléfico, un trío de maldad. Ese trío está compuesto por uno, el anticristo. El anticristo dice que es engendro del diablo. O sea, el mismo diablo prepara ese anticristo. En segundo lugar, el falso profeta. El falso profeta es un líder religioso mundial con mucho poder de convencimiento que va a someter a las personas en el mundo entero a una religión mentirosa, a una religión opuesta, engañosa, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Y aparecerá como en tercer lugar, aparecerá esta mujer, que es Babilonia, la que va a ser el instrumento para transmitir también todo lo que tiene que ver con ocultismo, hechicería y todo lo que tiene que ver con el mismo Satanás. Va a someter a la gente al ocultismo, a la hechicería, a la brujería, y la gente la va a seguir en esa actitud. Entonces son 3 personajes que vamos a ir viendo poco a poco a través de lo que queda del Apocalipsis. Lo cierto es que en el Apocalipsis, ese personaje de la bestia escarlata que está persiguiendo a la mujer que ha tenido al muchacho, al hombre, al varón, que es arrebatado para el cielo, la nombran de la siguiente manera. Dice, la bestia escarlata, Satanás, la bestia, es el mentiroso, el engañador. El diablo, la palabra diablo significa adversario u opositor. Satanás significa acusador. La Biblia lo llama serpiente antigua. Y ese nombre serpiente antigua tiene que ver con lo que ocurrió en el Edén. También le dicen no solamente el dragón escarlata, sino lo llaman el gran dragón. Entonces, ahí estamos viendo nosotros lo que está representando el diablo y todo el séquito que él tiene
para querer apoderarse con las cosas del mundo. Pero Apocalipsis 17, aquí donde estamos en este momento, Apocalipsis 17 ahora sí nos va a explicar qué representan los 10 cuernos y qué representan esas 7 cabezas. Y dice a partir del versículo 9, dice lo siguiente: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén y amén. Entonces, aquí dice que hay que colocarle sabiduría para interpretar lo que representan esos cuernos y esas cabezas. Y lo que enseña aquí es que esas cabezas representan 7 montes. Ahora, hay mucha ciudad en el mundo entero donde hay 7 montes que las rodean. No solamente, pues la mayoría mira hacia Roma y dice, no, es Roma porque Roma está rodeado por 7 colinas. Ahí mismo en el Vaticano hay una colina. Entonces esto, hermano, lo cierto es que de acuerdo a lo que acabamos de ver, si el anticristo sale de entre las multitudes de gentiles, entonces se puede determinar que el anticristo no es judío. El anticristo va a ser un personaje a nivel mundial que va a salir dentro de lo que representará al imperio romano, porque habrán unos reyes, habrán unos líderes políticos o económicos o religiosos que estarán dominando, porque por ejemplo uno mira un Irak y un Irán, y Irán prácticamente el que dirige ese país es un líder religioso, mientras que hay otros que son líderes políticos. Hay otros que son líderes por herencia, porque son reyes que han heredado sus tronos. Entonces habrán diferentes tipos de reyes. Pero dice la palabra que hasta el día de Juan, o sea, hasta el año 100 después de Cristo, esos reyes aún no habían existido. Dice el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea que no podemos meter a Nabucodonosor, no podemos meter a los reyes romanos antes del año 100, no podemos meter entonces tampoco a Alejandro Magno, no podemos meter a los reyes persas, porque aquí se está refiriendo a unos reyes que al momento de recibir la visión, Juan, esos reyes aún no habían recibido un reino. Pero aparecerán esos 10 reyes. Y dice la palabra que hay siete que van a comenzar a mostrarse como reyes. Hay 7 que van a ser el comienzo. Y que entonces aparecerá la misma bestia será el octavo. O sea, el mismo anticristo tiene que salir como rey. Ahí lo podemos ver, ahí lo determina la palabra del Señor. El anticristo va a salir de alguien que va a ser un líder de esos reinos. No estamos diciendo que un reino tiene que ser definitivamente el reino puede ser un gran país, pero cuando se habla de reinos, se incluye también naciones. Pero dice que el octavo, cuando hayan 7 cuernos, 7 reyes, aparecerá este octavo que es el mismo anticristo, Y entonces ahí se irán formando los 10, pero dice la palabra del Señor que estos tienen un propósito, pero por una hora, pero son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, son 9 reyes
y el anticristo, y esos van a recibir entonces autoridad. Entonces es que Dios les permite, esa palabra recibirán, indica que Dios les permite tener autoridad. Y entonces esa autoridad va a ser por poco tiempo. Ahí habla como de una hora. Si comparamos lo que representa una hora frente a los 7 días, digamos así, haciendo una regla de 3, y lo que representa en 7 años, entonces, bueno, pueden ser algunos años cortos, un tiempito muy corto. Pero ellos reinarán y ese tiempo será suficiente para ser convencidos por la bestia y ellos le entregarán el poder y autoridad. El poder y autoridad a la bestia. Entonces le entregarán todas las herramientas que tiene un Estado, las fuerzas militares, el armamento, todo el poder y la autoridad. O sea que para que Satanás, el anticristo, domine esos reinos. Y entonces, ¿qué hará el anticristo? Peleará contra el Cordero, organizará una guerra, eso lo veremos más adelante, organizará una guerra que llamaremos Armagedón, y lo llama así la palabra, y peleará contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él ya es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Y sabe qué, hermano? Y dice que, y los que están con él, esos que pelearon con él son llamados, elegidos y fieles. Y siempre que me leo esta frase, y son llamados y elegidos y fieles, siempre digo lo mismo. La diferencia entre los que dice la palabra, muchos son los llamados y pocos los escogidos. La diferencia la hace la fidelidad. Una persona es llamada y es elegida porque hay fidelidad en esa persona. Tengámoslo siempre en cuenta. La fidelidad hace la diferencia. Entonces, aquí ya podemos ver nosotros cómo se organiza ese gobierno mundial que va a dirigir el anticristo. Ese es un gobierno mundial. Ahora, frente a esto, viene entonces, ocurre algo tremendo. Mire cómo el enemigo organiza, estamos adelantándonos un poquito porque estamos ahí en Apocalipsis 17, pero vamos a volver entonces a Apocalipsis 12 a partir del 7. Porque antes de esto, antes de que el anticristo tenga el control de las naciones, reciba autoridad de esos reyes, dice en el versículo 7 que después hubo una gran batalla en el cielo. Y una gran batalla significa una grandísima batalla. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí está hablando es del diablo, de Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, aquí no está hablando de esa bestia, de ese anticristo que nosotros veíamos en el capítulo 17. Aquí está hablando de Satanás mismo, del diablo, que es arrojado del mismo cielo, es enviado a la tierra, expulsado, porque allá no tiene lugar. La misma palabra dice que en el reino de los cielos no puede entrar lo inmundo. Y él es la absoluta inmundicia que ha contaminado la tierra. Sigamos un poquitico más adelante. Y Apocalipsis 7:9, cuando el diablo es expulsado con todas sus huestes de maldad, dice algo tremendo, un lamento, como una advertencia, como un sonar de trompeta para que los moradores de la tierra estén advertidos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí estamos viendo nosotros que lo que podríamos expresar en pocas palabras es: pobrecitos, pobrecitos los que estén en la tierra y los que estén en el mar. Porque el diablo en su furia va a hacer cosas horrendas, cosas malas, como vengándose en la gente por lo que Dios hizo al expulsarlo de los cielos. Entonces,
Ahí está una advertencia. ¡Ay de los moradores! Pobrecitos, no saben lo que les espera. Va a haber un problema grave porque Satanás está furioso y va a querer vengarse es en ellos. Entonces el diablo fue expulsado. Mire lo que dice, volvamos un poquito a Apocalipsis. Perdón, este es Apocalipsis 12, pero no es 7. Este es 7 es el versículo 9. Y vamos a Apocalipsis 12:10, que es el que continúa a esta. Y dice, entonces oí una gran voz del cielo. Y aquí entramos nosotros a proclamar la grandeza del Señor. Entonces dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En este momento, hermano, el diablo nos puede estar acusando de lo que nosotros hicimos mal en este día. Puede estar acusándonos delante del Señor y señalándonos de pecadores y pidiendo nuestra condenación porque hemos pecado, porque hemos hecho lo malo delante de los ojos. Pero también tenemos, hermano, también tenemos a ese que trajo la salvación y que tiene el poder y que tiene el reino de Dios y que tiene la autoridad. Y eso se llama Cristo el Mesías, el Señor Jesucristo. Que mientras el diablo nos está acusando, Él está como un abogado para nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote que presenta su sangre proclamando nuestra santidad y proclamando nuestro perdón y proclamando nuestra justicia a través de Él. Ese que nos acusaba es lanzado fuera. Y ese día hay gozo en el cielo porque ya no hay quien acuse a los escogidos de Dios. Por eso la palabra nos dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Hermano, dice, si Jesús prácticamente es el juez, ¿quién nos puede acusar delante de Él cuando también es nuestro Salvador? Entonces, qué maravilloso es. Y mire, es que es el gozo, un vocerío, una gritería en el cielo. Cuando el diablo es expulsado, porque era el que estaba ya todo el tiempo acusándonos día y noche de nuestras maldades. Y ahora es expulsado. Y en ese día, hermano, y a partir de ese día por la eternidad, no habrá acusador, habrá defensor. Será nuestro Señor Jesucristo el sumo sacerdote. Eso es lindo, eso es maravilloso. Y eso es para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Y entonces, quiero terminar con algo aquí importante que me parece muy importante, que es que hay un intermedio entre cuando Satanás persigue a la mujer que está teniendo a luz y cuando es expulsado del reino de los cielos. Y es el hijo de esta mujer. Dice el versículo 5 ahí, dice, y quiero que miremos aquí estos 3 versículos bíblicos ahí rapidito. El versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para el trono. Entonces, aquí estamos viendo que es un hijo varón. Básicamente hablamos hace 8 días, la misma palabra lo dice macho. Lo mismo que habla Génesis, cuando Génesis dijo varón y hembra los creó, es macho y hembra los creó Dios. Entonces, aquí está diciendo que cuando habla de vara de hierro, es que va con una justicia absoluta, con una justicia que no en ningún momento será imperfecta, será una justicia perfecta que regirá a las naciones. Esa es la vara de hierro que va a regir a las naciones. Pero dice ahí que ese hijo fue arrebatado para Dios, o sea, para glorificar a Dios, para exaltar el nombre del Señor y para su trono. O sea, no solamente fue arrebatado, fue llevado, esa palabra arrebatar es como meter un raponazo. Coger rapidito y arrancar algo. Lo mismo ocurrió con el Señor. Fue llevado al cielo y fue para Dios y para el trono. O sea, no solamente es porque podía estar alrededor como los ángeles, como los 24 ancianos, como los seres vivientes. No, el Señor Jesucristo fue llevado al cielo para sentarse y ser declarado Rey de Reyes, Señor de Señores,
por toda la eternidad. Y es el cumplimiento de lo que dice el Salmo 2. El Salmo 2 dice en el versículo 7 al 9, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y aquí estamos viendo que dice cuando dice yo publicaré el decreto, yo declararé, yo le diré al mundo que tú eres mi hijo. Y dice que yo te he engendrado hoy, no es que el Señor haya nacido nuevamente o haya sido creado nuevamente, sino que lo que está diciendo ahí es que el Señor ahí lo está engendrando como ese que cumplió todos los requisitos cuando estuvo aquí en la tierra, 100% hombre, 100% Dios, cumplió todos los requisitos para ser un auténtico, perfecto hijo de Dios. Pero eso que lo he engendrado hoy lo he hecho mi hijo, lo lleva a dos cosas importantes que nosotros tenemos que entender. Una, a recibir el trono de Dios, a ser declarado Rey de Reyes y Señor de Señores con toda la autoridad de Dios. Pero también en Hebreos 5 nos dice, 5:5 nos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Lo que está diciendo aquí la palabra es que el Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, recibió 3 títulos. 1, Hijo de Dios. 2, Rey de Reyes. Y 3, Sumo Sacerdote, para interceder por nosotros. Entonces, como Hijo de Dios, hermano, está presente allá con Dios en el trono. Como Rey va a reinar y va a destruir a Satanás. Y como sacerdote va a ser nuestro intercesor. Va a ser el que va a entrar a la presencia de Dios a clamar por nuestro pecado, a clamar por nuestro perdón. Mire lo maravilloso que nosotros podemos ver en ese pasaje que nosotros encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Hermano, démosle la gloria al Señor, démosle las gracias al Señor, porque maravilloso es Dios. Y lo que Dios tiene preparado para nosotros, ni lo imaginamos. Es algo incomparable, es algo lindo ver toda la gracia y la misericordia de Dios.